Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina. Ahí lo dejo. Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. Es que necesitaba sacarlo. Diga. Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar. Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero. La putísima madre. La ventana de la televisión con Mariola Cubells. Hola Mariola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo estás? Francino, ¿qué tal? ¿Te importaría enfocar la voz hacia el micrófono? Hombre, era para mirarte. No, pues gírate un poco. Era para mirarte. Esta mesa habrá Ya que estoy replantearla un girada. día porque si no, cuando nos Mira, ponemos de estoy lado, girada. tienes que enfocar la voz hacia el micrófono. Francino, ¿Cuántos hace años 20 llevas años en la... que estoy Ah, no, contigo ya, aquí. como a veces no se nota. Mira, hoy en la ventana de la tele, aparte de enfocar la voz hacia los micros, vamos a hacer 2 cosas. La primera, plantear una pregunta que creo que es de manual. ¿Quién y cómo decide qué vemos en la tele? Muy en bien. este caso las series, ¿no? Básicamente, cuál es el criterio, cómo es el proceso. Y la segunda conecta directamente con la primera, porque vamos a conversar con alguien que podrá responder a la pregunta o a las preguntas que acabo de... Bueno, es ese alguien que ahora trabaja como productor externo en HBO Max, ha sido durante 11 años director de ficción y entretenimiento de Movistar Plus. Gracias a él, voy a hacer un poquito de lista, ya sé que le da vergüenza, pero da igual. Da igual. Pues hemos visto series, pues yo qué sé, de medio pelo. Antidisturbios, Anatomía de un instante, Querer, Celeste, Rapa, Hierro, La peste, El día mañana, Arde Madrid, ta 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 ta. Y cuando hace cosa de un año salió de Movistar Plus, hubo una cosa que yo no recuerdo precedentes, una nota de respaldo por parte de más de un centenar de profesionales del sector, también gente... De medio pelo. Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Penélope Cruz, Javier Bardem, Eduardo Fernández, Iciar Bollaín, Laude Ruiz de Azúa, Rodrigo Sorogoyo, Nacho Vigolonda, Isa Campo, Leticia Dolera, Los Javis, Diego San José, Javier Cámara, Paco León, Juan Diego Boto, Raúl Arévalo, Ana Rujas, Alberto Romero, Bárbara Leni, Antonio La Torre, Candela Peña, y no sigo, porque si no nos vamos directamente a hora 25. Y claro, yo lo primero que le quiero preguntar a nuestro invitado de hoy, Domingo Corral, buenas tardes, amigo. Hola, Domingo. Mira, se ha puesto colorado. Me da un poco de vergüenza, sí. No, pero yo quiero preguntarte, de verdad. Presentación tan generosa, No, gracias a los no, dos, pero- y gracias pero- por invitarme. pero Es que, perdóname, presentación ¿es así descriptiva. o no? Sí. Descriptiva. ¿Estás Sí, detrás sí. de esas series? Sí. Sí, ¿Estás sí, detrás, sí. o sea, quiero decir, ¿hubo ese grupo de personas Sí. que protestaron por Grupazo. tu despido? Sí. Sí, sí, ¿Fue un sí. despido que nunca hemos acabado de entender? También. Sí, fui muy afortunado y muy agradecido. Fui muy afortunado por 2 cosas. Una, porque tuve la suerte de poder hacer el proyecto de Movistar Plus y de Durante Telefónica. más de una década. Durante, Sí, sí. claro, Es 11 mucho años. tiempo, sí. Y en ese sentido, muy privilegiado. He trabajado con gente maravillosa tanto de fuera de Telefónica como dentro de Telefónica, donde hay gente estupenda y gracias a ellos pude hacer todo lo que hice. Y luego, pues cuando fue mi salida, mi despido, porque a mí ¿Vamos no me a gusta, llamarlo así? Sí, porque a mí no me gusta maquillar las cosas. No, no. A mí claro. me gusta la cosa llamarle por su nombre, a mí me Ya está. despidieron. Y no pasa nada. No por pasa nada, decirlo las así. empresas te ponen y te quitan. Te quita, te pone, y más un Ya cargo está. como el mío, que era un cargo de confianza, llegan nuevos directivos que quieren hacer otra cosa, que por la razón que sea, pues deciden que tú no eres la persona para hacer eso que quieren hacer, y oye, tienen todo el derecho del mundo, y yo Por supuesto. mi obligación es aceptarlo, pero fui muy afortunado porque tuve el respaldo, el cariño de toda esta gente. ¿Cómo y- resulta de senador un gesto así? Porque bueno, es un fue- momento cuando uno fue- le echan de un sitio por el motivo que sea, a ver, una alegría tampoco se lleva. Entonces, ¿cómo fue de sanador ese gesto? Mucho.
muy reconfortante, sí, porque de alguna manera no solamente lo viví como un apoyo al trabajo que yo había hecho, sino también como un apoyo a todo el trabajo que había hecho mi equipo. Porque yo en el fondo era la cabeza visible, pero yo detrás tenía un equipo extraordinario de gente, un equipo maravilloso. Y luego tenía a mis compañeros de Telefónica que me apoyaban, inclusive mucha gente que no estaba directamente involucrada con la tele, pero que estaban muy orgullosas de que estuviéramos haciendo lo que estábamos haciendo. Entonces, claro, fue un regalo maravilloso que no olvidaré en mi vida y que me acompañará siempre. Es muy fácil decirlo ahora, pero fue una década prodigiosa en el audiovisual español, de series de ficción. Me gusta esa definición, Francino. Bueno, pero es que es verdad. Década prodigiosa, es que qué es bonito real. que lo digáis vosotros, y cambió, pues no sé, me cambió. emociona mucho. Nosotros somos espectadores al final, ¿eh? Entonces, cambió la narrativa. ¿y dónde crees que residió la clave o las claves de ese cambio? Tú que estuviste ahí pilotando y no solo, con más gente, pero ¿cómo dio ese salto la ficción española en estos 10, 12 años de la que aún disfrutamos tanto? O sea, ¿cuál fue la clave del éxito? Yo creo que quizás por atreverse. Bueno, eso desde luego. O sea, sin riesgo, claro, no haces nada que merezca la pena. Y es muy difícil porque el dinero al final es conservador. Y el dinero, pues sí, te dicen que les gusta el riesgo, pero a la hora de la verdad, el riesgo no gusta porque el riesgo significa incertidumbre. Entonces, arriesgamos. Yo tuve la inmensa fortuna cuando entré en Movistar Plus de conocer a Luis Miguel Gil Pérez, que entonces era el presidente de Telefónica de España y que fue el que puso en marcha y el que apoyó todo esto. Y yo creo que el secreto por encontrar alguna razón que explique esto es que nos rodeamos de gente con mucho talento, con mucha pasión y confiamos en ellos e intentamos que dieran su mejor versión. Y yo creo que se basó en confianza y en dotar de recursos a gente con muchísimo talento que son los que han hecho las cosas. O sea, es Rodrigo Sorgoyen el que hizo Antidisturbios. Sí, es que, o esa Lauda la que hizo Querer. Sí. Yo creo que ahí estaría el secreto. Y en reconocer cuando uno se equivoca. Porque, por ejemplo, este señor al que están escuchando, que los oyentes dirán, joder, este lo hace todo bien, vaya olfato tiene. No siempre, porque con poquita fe. Al principio pensamos en irnos a vivir donde mi hermana. Yo me había ido a vivir con mi novia. Pero entonces mis padres... Aprovechamos y vendimos el piso. En una semana. No me dio tiempo a arrepentirme. A mí sí me dio tiempo. Poquita fe me han dicho, Domingo mucho sobre guión no creía en esta serie. Ah, no, es así, claro. Pero por eso no tiene un equipo. Claro, pues a eso voy. Es que era un guión difícil. A eso voy. Tú tienes que rodearte. Mira, yo creo que quizá otro talento, porque yo cuando me miro a mí mismo digo, pero si yo, ¿sabes? Si no sé hacer gran cosa. Yo empecé de becario de Iñaki. Yo empecé, claro, aquí está Isaías. Isaías. Su jefe era Isaías. Isaías La Fuente. Yo venía a este estudio, o sea, a mí me encanta venir aquí. Me han dicho porque me quiero poner sentimental, pero me encanta venir a este estudio porque yo empecé aquí mi primer trabajo como becario en Madrid cuando vine de Sevilla, fue aquí y estaba aquí por las mañanas, que había que levantarse muy temprano porque Iñaki estaba aquí a las 4 o 5 de la mañana. Sí, doy fe. Ese madrugón. Bueno, este que tienes aquí a tu lado también se ha levantado a las 4. Claro, yo me he levantado un poquito antes porque soy más maniático, pero vamos, da igual. Pero sí, o sea, quiere decirte que es un horario complicado. ¿Y cómo es, ya por completar, cómo es la evolución? Es decir, un becario en la radio, periodista, tal, no sé qué, y de repente, ¿cómo llegas a ese mundo? Bueno, a mí la radio me encanta, O sea, considero que sois unos privilegiados. ¿No has hecho más desde entonces? Desde entonces ya no. Pues... Pero en mi etapa en Sevilla hice bastante radio y la radio me encanta. Tiene una magia. Yo, de hecho, yo estaba buscando la manera de llegar al cine y entonces, bueno, pues como no había en Sevilla tampoco en aquel momento había una escuela a la que podías ir a aprender cine y tal, y sabía la manera de entrar en esto y entonces, pues la manera que se me ocurrió fue a través de la información cinematográfica y eso era un poco lo que yo buscaba. Eso me lleva a hacer el máster del país, y el máster del país recalo aquí. Yo había hecho mis pinitos también en Radio Sevilla. ¿En Radio Sevilla? En Radio Sevilla anteriormente, mientras lo compatibilizaba con la universidad, porque yo lo de estudiar me costaba bastante. Bueno, y entonces, ¿cómo llegas a esto? ¿Y por qué no haces algo en la radio? Espera, que nos diga primero lo de por qué llegas al Telecorral. Una invitación maravillosa porque considero de verdad, o sea, yo al final en la radio, ¿qué sucede? Pues encuentro un trabajo en Canal Plus.
primero de becario, de Canal Plus, que para mí era el otro lugar maravilloso. Bueno, sí, eso podríamos dedicarle, porque además Canal Plus para mí era una inspiración, y de hecho ha estado muy presente el espíritu de Canal Plus, de ese Canal Plus original de Juan Cueto, luego lo continuó José Manuel Lorenzo, de Mad Men, que nos trajo Mad Men. Ese Canal Plus ha estado, o sea, uno al final es una suma de cosas, ¿no? Y ese Canal Plus para mí era un referente y una inspiración, y yo flipaba cuando me dieron una beca. Después de esta beca me dieron otra beca en Canal Plus, y de la SER pasar a Canal Plus, pues me parecía dijiste, también... ya está, lo he conseguido. En este mismo edificio, porque estábamos en... Hemos seguido caminos paralelos tú y yo, ¿eh? Pues sí, porque tú yo venía de Radio Reus de la SER. Pero tú no eras becario. Tú no eras becario. Bueno, pero venía Él empezó ya de Radio Reus. mandando. No. ¿En Radio Reus qué eras? SER. ¿Pero qué eras? En ¿Qué ese hacías? momento, accidentalmente, director. Solo duré 8 meses. No tenía que llevar ese cañón. La radio y luego el Plus. Pero estabas presentando también. Yo empecé en el equipo fundacional de Canal Plus. Pues un poco con una cierta distancia de uno a otro, pero un poco se podría hablar de carreras paralelas, pero a una cierta distancia. ¿Y cómo llegas entonces a este mundo? Entonces ya a partir de, o sea, yo tenía, mi gran ilusión era ver la manera de porque a mí lo que me gustaba de verdad era la ficción, y cómo podía ser además productor. Porque además lo que yo quería ser era productor. Ni siquiera director. No. Fíjate, yo nunca quise ser director ni guionista ni nada. Primero porque creo que no tengo mucho talento para eso, pero segundo porque es que no lo que me interesa es posibilitar. Claro, el conseguidor. Sí. Que es el que consigue que se cuenten historias. Eso es. O sea, yo veo la producción, yo la veo como la capacidad de convertir un sueño en realidad. Y a mí me parece un trabajo maravilloso. Pero podemos decir que tú eras la primera persona de toda esta lista que ha leído Francino. Sí. El primer sí era el tuyo. El primer sí de proyecto. Cuando llega un proyecto, Antidisturbios. Sí ¿Quién es el decide definitivo? El primer sí para empezar. Hombre, yo gocé de una libertad. El primero y el último. El primero y el último, exacto. Yo en última instancia, o sea, yo tenía que evidentemente pasar las aprobaciones dentro de... Bueno, pero a mí el equipo anterior tenía una confianza y les estaré eternamente agradecidos porque confiaban mucho en mí, en mi criterio y en el criterio de mi equipo. Pero luego yo tomaba las decisiones de manera muy colegiada. Por ejemplo, Poquita Fe. Tú no lo veías en guión. Bueno, no lo veía, no terminaba de verlo. Y que de no hecho, es fácil, verlo en guión. No es fácil. Y de hecho, si no recuerdo mal, y aquí Pepón igual habría que preguntarle también a él, pero yo creo que el primer proyecto nos traen Poquita Fe y nos traen un proyecto que se llamaba Justo antes de Cristo. Claro, el anterior. Que me encantaba el título y me parece que sigue siendo una serie maravillosa, y entonces yo le pedí que hicieran Justo antes de Cristo y luego ellos volvieron otra vez con Poquita Fe. Fue mi equipo el que me insistió, había que hacer Poquita Fe. Está el espíritu del Papa por ahí sobrevolando todo, Poquita Fe, justo antes totalmente. De Cristo. Está de verdad. Bueno, está todo conectado. Nos ha dejado aquí. Completamente. Está todo conectado. Sí. Y así fue como Poquita Fe es fruto de mi equipo insistiéndome y se puso en marcha. Pero fíjate, sí es de Domingo Corral que han permitido a los espectadores de este país ver series absolutamente extraordinarias. Hemos citado Antidisturbios más de una vez, ¿no? Tensión en un desahucio. Puma 90 para Puma 93. Procedemos a desalojar. Recibido. H50 para Puma 93. Comisión Unsamur en la calle del Olivo número 7. Recibido. Entramos. Les voy a pedir, por favor, que guarden los teléfonos móviles. Porque estamos diciendo que no nos puedes obligar. Por última vez, no lo voy a repetir, guarden los móviles, por favor. Para mí es mucho más labores así, luego hay que hacer mucho papeleo, pero yo tengo todo el tiempo del mundo. Ustedes deciden. Pues nada, como a los niños, chicos. Vamos. La cosa acaba como acaba. Luego, qué sé, emoción en una operación antiterrorista. Marcos. Jefa, vas a pasar el resto de la noche al teléfono. ¿Cómo? ¿Sabes quién era el tío ese que nos faltaba? Al-Garib. ¿Estás seguro? Lo que oyes. Salah Al-Garib. Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla. Terrorista más buscado del mundo en la unidad. Luego, puede haber investigadores amateurs, como el caso de Rapa. A ver, sí, algo raro hay. Pero es que no solamente lo de Zeide. La información no desaparece así como así. Y además es que no tenemos nada concreto. ¿Cómo que no? No sabemos ni siquiera el nombre de la víctima. Solamente que se fue a Inglaterra hace 20 años. ¿Estás bien? ¿Quieres sentarte? No. Estoy estupendamente. Está estupendamente, Javier Cámara. O delincuentes simpáticos pero complicados y peligrosos, como en El Inmortal. Cago en la puta, joder, que yo trabajo con esto, tío. ¿Cómo voy a salir así en directo? Pues dices que te caíste montando a caballo. Y si quieres vender la exclusiva, mira. Está la mierda, ¿qué sabrás tú de exclusivas?
Mira, caballero, voy a hablar con Fausto y te voy a poner a 2 hombres 24 horas siguiéndote para cuidarte. Así que relájate. Que no. Que yo paso, que no cuentes más conmigo, ya está. ¿Cómo? Pues que me gusta la fiesta y la farla como el que más. Que este hombre ha tocado todos los palos, incluso la ciencia ficción de la chunga. Héctor, ¿me La recuerdas? zona. Soy la mujer de Luis, Ana. Claro. ¿Qué tal estás, Ana? Él era amigo de mi marido. Entró allí con Luis. Tú eres el policía que sacó tanta gente, ¿no? Es la primera vez que te vemos por aquí. ¿Ha venido a unirse a la demanda contra la central? Alguien como tú nos daría visibilidad y más apoyo. La verdad es que lo necesitamos. No creo que sirviera de mucho, la verdad. Lo siento. Tenéis abogados. Tú eres de los primeros 50 que entraron allí, después del accidente. Los que lograron salir, la mayoría no llegaron ni a las ambulancias. ¿Y los demás? Primero perdieron la piel. Tú estabas allí conmigo. Y en los tiempos que corren, qué oportuno y qué reciente lo de Anatomía de un Instante. Sin embargo, la respuesta fue otra, prácticamente uniforme, a cualquier precio. ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! El origen de esta historia es la imagen de ese instante y el gesto de 3 hombres. Es muy curioso lo de la radio, porque Domingo Corral, tal cual iba escuchando fragmentos de las series que identifica la primera, iba poniendo caras según era una cosa u otra, ¿no? Y me imagino que te asaltan un montón de recuerdos. Por cierto, mira, un mensaje de Andrés Buenafuente. Digo, aquest tio és el millor directiu de televisió que hi ha a Espanya. ¡Ay, qué bonito lo de Andreu! Sí. Qué no, bonito, claro que sí, claro Andreu, que sí. Un abrazo Tienes enorme. razón. Un abrazo enorme. Me ha emocionado escuchar los diferentes cortes, me ha emocionado. Claro, Fíjate, es que hasta la zona. Claro, es que es nosotros una. lo traemos hace 10 años. Qué buena era la zona, ¿eh? Sí, qué fue Eduardo Fernández, qué buena fue la zona en su momento. Francino decía lo de la década prodigiosa, y yo digo Sí, en sí. serio que ha cambiado el panorama Sí. audiovisual. Luego es verdad que otras plataformas han hecho cosas Claro, interesantes, hombre, naturalmente. pero digamos que vosotros fuisteis un poco los iniciadores de una nueva manera de mirar y una nueva manera de hacer. ¿Qué te lleva a ti a decir desde tu lugar, que ahora entraremos en lo último que estás, sí o no Sí, el a un Nani, proyecto? sí. Durante Bueno, todos esos años. Una suma de cosas, ¿eh? Sí, No- pero tienes que decirme una. Hombre, una cosa que sí que es muy importante es la mirada. O sea, que haya mirada, que el autor, el creador, los creadores te traen una mirada, y la mirada implica originalidad, suele implicar un cierto riesgo, suele implicar pasión, suele implicar también algo que es muy importante, que es contar las cosas con cierta complejidad o con mucha complejidad. No utilicemos cierta, mejor mucha complejidad, y huir en todo momento, porque eso sí que no me gusta nada, de la fórmula, del cliché, de lo ya visto, esas cosas que a veces se hacen porque creemos que eso es lo que le gusta al espectador. Y lo que porque- funciona. Y lo que funciona. Yo, de verdad, honestamente lo puedo decir aquí, nunca he sabido lo que funciona. Yo no sé... Pues era la siguiente pregunta. Pues con toda honestidad, Ya. yo no sé lo que ¿Pero es funciona. instinto o qué? Yo lo que creo que tienes que intentar es contar una buena historia. Intentar hacer una buena historia pensando en el público. O sea, yo creo que tú puedes hacer una serie como Anatomía de un Instante Sí. y hacer una serie que llegue a muchísima gente, o querer. O sea, se puede hacer perfectamente. Entonces, y no necesitas tirar de clichés ni de fórmulas. ¿Ni de grandes presupuestos? Los presupuestos son importantes. Vale. Es que antes lo hablábamos. La buena tele es larga y cara. Larga y cara. Esto es muy importante. Eso es muy importante. Y una cosa que sí hemos tenido en Movistar Plus es tiempo. Tiempo. Y recursos. Y recursos. O sea, yo creo que tiene mucho mérito lo que hacen nuestros creadores con el presupuesto que les damos. Tiene un mérito brutal, porque nos puede parecer mucho dinero hasta que te comparas con Estados Unidos o con Inglaterra, por He ejemplo. empezado a ver el spin-off de Yellowstone, esto del Rancho Dutton. Estas son estupendas. Bueno, claro. sí, claro, son estupendas, son sensacionales, pero no quiero ni imaginar el presupuesto que tiene un solo episodio de una serie de esas. Claro, no lo sé, pero... que es lo que hay, pero ya seguramente- sabemos que es lo que hay, pero multiplicará por mucho.
Pues seguramente con un capítulo de ellos hacía yo una serie. Una serie entera. Sí. Una serie entera. Ahora... Esa es la proporción. Esa es. Estás viendo ahora una serie que nos ha gustado mucho también a Carles y a mí, que es Rabalear. Rabalear. Bueno, tuvimos aquí el otro día a Enrique Alquer y a Paul, sí, vamos, me parece cómo mí... está rodada, lo que decías tú de la complejidad. Sí. Porque no hay personajes de blanco y negro, hay ahí hay de todo. La originalidad a la hora de rodar, esa manera cuasi documental de... Hay una cosa que es utilizar el género, en este caso el thriller, que te atrapa, para contar una historia social. Y mira, en los temas sociales es muy fácil caer en el discurso. A mí no hay nada que me guste menos en la ficción que el discurso, el mensaje, el intentar posicionarte en un lugar. A mí me encanta las series, las películas que te generan un conflicto y que le dejan al espectador el espacio para que resuelva de la manera que él considere que tiene que resolver. Por eso te gustó el final de Los Soprano. Por eso me gustó el final de Los Soprano, o por eso me encantó Querer, o por eso los domingos... Querer es maravilloso. Que yo los domingos... El único mérito que tuve yo fue que leí el guión y luego ya fue... mi trabajo era poner en marcha todas las cosas. Me encanta discutirme con Bollero sobre los domingos, porque a él no le gustó y a mí sí, pero es fantástico discutir. Eso es maravilloso. Sí. Yo suelo coincidir con mi querido Carlos prácticamente siempre. Yo bastantes veces, pero algunas no. Pero algunas no. Oye, y ahora estás... haciendo... sí, por favor, Rodelnani, cuéntalo. Pues ahora lo que estoy haciendo es... Ahora estoy trabajando como productor independiente, entonces ahora estoy... Ahora veremos solo un proyecto cuando antes veíamos 5, ¿no? Bueno, claro, yo antes era responsable de toda... No chuches. Claro. Ahora, claro, yo no estoy... Yo antes tenía... Claro. Tienes razón, Francino. Tenía una posición... Claro. Yo antes tenía una posición en la que realmente yo hacer, luego yo no los hacía, no participaba, en algunos me metía más, como en Sirat, por la relación que tenía yo con Oliver, y era un proyecto muy especial, pero luego a veces... Pelotazo, Sirat, ¿eh? Sí, pero nos gustó. Ahí es un ejemplo del riesgo, porque ahí asumimos riesgo, no te quiero ni contar todo el riesgo que asumimos, ¿no? Y salió bien. Es decir, el riesgo te puede salir mal, pero cuando te sale bien es maravilloso, y yo prefiero fracasar arriesgando que no fracasar haciendo lo mismo siempre. Eso ha sido un motu que me ha acompañado siempre. Entonces ahora, claro, ahora ya está en otra posición que me encanta también, porque ahora me voy a poder dedicar a 1 o 2 cosas al año, y entonces estoy muy, muy contento con esta serie que estoy haciendo con Alberto Rodríguez y Rafa Cobos. No está mal. Claro. Anatomía de un instante y luego esto. Tengo una inmensa fortuna de estar trabajando con ellos, que son, considero, 2 de las personas con más talento de este país, y estamos ahora mismo en la fase de escritura de la historia de la desaparición del Nani y de la mafia policial que había. Sí, hombre, el ladrón de poca monta, que desapareció, detenido injustamente. Bueno, en fin, un caso de policía corrupta y de esos grupos casi paramilitares que se creaban y que a veces se siguen creando. Los 80 es un periodo de la historia de España apasionante. O sea, tú comparas los problemas que tenemos ahora con los que teníamos en los 80. En los 80 había unos problemas... Oye, y tenemos entre ellos una cantidad de atracos. Bueno, es verdad eso, ahora ya no hay. Atención al dato que encontramos el otro día. En España, estamos hablando de los 80, 83, 84, 85, había más atracos que en Estados Unidos. Era el país en el que había más atracos de joyerías y de bancos. Y se crea esta brigada antiatracos especial de la policía, que lo que tiene que hacer es combatir estos atracos, y ellos terminan siendo los que provocan muchos de esos atracos, detienen a algunos de los delincuentes, les dan medallas por ello y además se quedan con una parte del botín. Todo esto terminó en un juicio y condenaron a 3 de los policías. Y eso lo veremos en el 28. En el 20, yo creo que sí, porque increíble, claro, porque es que los tiempos... Estamos en junio, del 26. Sí, es que la ficción es lo que tiene. La buena. Tú puedes hacerlo muy rápido, pero el tiempo, si lo haces rápido, la prisa es enemiga de la calidad. Tú lo puedes hacer muy rápido, pero tú tienes que primero documentarte, enterarte, hablar con la gente que vivió la aquello. Prisa, no prisa, ¿eh? Enemiga de la calidad. La prisa. Hombre, por favor, no estoy. Mira que tu futuro en la radio puede verse hipotecado. Peligra. No, atención para los jefes de prisa. La prisa. Pero es un peligro para la vida. Claro. Vivir apresurados, que es en lo que nos están metiendo. Exactamente. Para no pensar, para no reflexionar, es un peligro en todo. Exactamente. Entonces tú tienes que darte un tiempo. Afortunadamente HBO, que es
es una cadena extraordinaria, extraordinaria que ha hecho series y sigue haciendo series increíbles. Esto lo entienden perfectamente y por supuesto que nos dan el tiempo que necesitemos para escribirla y para hacerla. Entonces yo estimo con el 28, pero a medida que tenga noticias me encantará venir aquí a contároslas. Qué bien, pues aquí te esperamos, o para la ventana de la tele o para lo que yo aquí feliz siempre tengas bien a mandar. Cuando sepas quién va a ser el nani, nos lo dices. Yo vengo aquí feliz a contaros. ¿Ya sabes quién va a ser? ¿Todavía no? No, todavía no. Estamos en una... pero hay ¿Sí? ¿Tú los tienes? No, pero estoy pensando. Director de casting, contrátalo. Yo estoy abierto a sugerencias siempre. Estoy pensando en aspirantes. Bueno, ha sido un placer charlar con Domingo Corral, al que Andreu Buenafuente define como el mejor directivo de televisión de este país, a lo que Javier Corona se añade y valiente como nadie. Serendipias con Ignacio Crespo. Hola Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, antes de meternos en el contenido de esta tarde, déjame recordar algo básico a los oyentes por si tenemos algún despistado o alguna despistada por ahí. El significado del concepto serendipia, que es un término acuñado en 1754 por un escritor británico. Una serendipia es un hallazgo valioso y azaroso. Valioso y azaroso. Es importante eso. Porque aparece cuando se está buscando otra cosa, ¿no? Se trataría de eso que llamamos una bendita casualidad, y de eso hay muchísimo en la ciencia. Cito solo algunos ejemplos muy conocidos: el horno microondas, por ejemplo, la penicilina, la Viagra, los rayos X. Vale, pues hoy en la ventana, en esta edición de Serendipias, algo enorme. ¿Cómo de enorme? ¿Cómo de grande y por qué? A ver, Ignacio. Pues mira, quiero hablar de eso, de algo enorme. Podría ser el propio programa, que es muy grande, ¿no? La ventana es maravilloso, es magnífico. Pero vamos a hablar de algo más cuantificable, menos dependiente de la opinión. Vamos a hablar de cosas que realmente son muy grandes en el universo y a ver cuál es la más grande. O sea, no del universo en sí mismo. Eso es una buena solución. Podríamos decir que lo más grande es el universo, pero prefiero que vayamos poco a poco y a ver a dónde llegamos. Venga, arrancamos. Mira, por empezar por algo concreto, hablando de cosas grandes. La semana pasada, el viernes, estuvimos abriendo la ventana en el Biopark de Valencia y uno sale de allí con la sensación, con la cantidad de especies, con las investigaciones que se hacen, con especies en peligro de extinción también, sales con la sensación de que todo es enorme comparado con nosotros. Y es algo que solemos olvidar, que somos minúsculos en el contexto general, en el contexto universal. Absolutamente minúsculos. Y quiero que empecemos por ahí, porque decimos que el ser humano es la medida de todas las cosas. Sí. Y es verdad, si algo es más grande que nosotros nos parece enorme, si algo es más pequeño nos parece diminuto. Pero ¿dónde estamos nosotros en términos más absolutos? Y vamos a empezar con animales, con animales. El ejemplo del Biopark es muy bueno. Allí hay jirafas y hay elefantes. Sí, vimos elefantes y jirafas. Pues quiero preguntarte, ¿cuál dirías que es más grande, la jirafa o el elefante? Hombre, la jirafa más alta. Claro. Más grandote, más mazacote el elefante, que estuvimos con uno que pesaba 6 toneladas. Claro, este es el truco, que dependiendo de a qué nos refiramos, puede ser uno o el otro. Si grande significa alto, pues ya lo has dicho. Sí. La jirafa es indiscutiblemente más alta, unos 6 metros de altura, las más grandes. 6, un poco más, casi 7. En el caso de los elefantes nos quedamos en 4, pero por lo general, y esto creo que es la base para poder hablar durante el resto de la sección, cuando hablamos de tamaño en ciencia para este tipo de animales, o incluso para objetos, nos fijamos en cuánto pesan, nos fijamos en su masa. En el caso de estos dos animales está clarísimo que gana el elefante con sus 7 toneladas frente a la jirafa que apenas tiene 2. Así que teniendo eso claro, ya podemos empezar a comparar animales. Es el peso más que la longitud el criterio. Nos quedamos con eso, efectivamente. Y pregunta, ¿y por qué no son así de gansos, de grandes todos los animales? Pues, es decir, ¿no hubiera sido algo acorde con la evolución para sobrevivir, con más posibilidades, para defenderse, para todo? Porque hay animales tan chiquitos y otros tan grandes. Totalmente de acuerdo. De hecho, te diré que existe cierta tendencia a que las especies crezcan en tamaño. Por ejemplo, las ballenas, que son un ejemplo brutal de eso, no hace tanto que están poblando los mares. Y de hecho ahora mismo se han convertido en la especie más grande que jamás ha poblado el planeta, que sepamos. Hay una tendencia que poco a poco se explora. ¿Por qué no lo hacen todos? Porque hay distintas estrategias.
estrategias para sobrevivir. Ser grande te permite defenderte de los enemigos, de los atacantes, pero requiere alimentarse durante todo el día, consumir muchísimo alimento que tal vez no está en tu entorno. Así que tienes que encontrar un equilibrio. Otra estrategia es ser suficientemente pequeño como para ocultarse. Claro, y que incluso, ojo, no es tanto por ti, sino por tus crías. Producir una cría para un ratón es muchísimo más barato que producir una cría para una ballena. Entonces, el tamaño sí importa. El tamaño importa. Es relativo. Eso es. Pero el tamaño sí importa, y claro, de la misma forma que estamos hablando de la jirafa, del elefante, como ejemplos de animales muy, muy grandes, muy bichos, muy gansos. En lo contrario, ¿qué ejemplos pondríamos? De esto que dices, necesidad de comer, de poder adaptarse a un hábitat donde sea una ventaja lo de tener una dimensión reducida. Pienso, por ejemplo, en eso que se dice de que los huevos son células pero muy grandes. Claro. ¿Eso es así? Pues no tanto, pero tiene algo de verdad. Estábamos hablando de ese ejemplo, de cosas que son más grandes que nosotros, más grandes de lo que esperaríamos para un animal, pero si todo va a compararse con su categoría, en este caso animales, ¿qué pasa en otras categorías? Por ejemplo, células. ¿Qué significa que una célula sea grande? En nuestro cuerpo, ahora llegaremos al huevo, pero en nuestro cuerpo la más grande suele ser el óvulo. En nuestro caso, el tuyo y el mío, pues no es, pero como seres humanos, ahí está el óvulo mucho más grande de lo que sería, por ejemplo, la más pequeña, un espermatozoide. La diferencia puede ser el equivalente a la Tierra, sería un óvulo, frente a un avión de gran tamaño, que sería el espermatozoide. Es una diferencia... Tierra, el óvulo, el avión... Sí, es una diferencia enorme, pero... Hay células que son bastante más grandes que esto, y yo creo que está chulo que lo pongamos como ejemplo porque hay algunas que llegan a tener un tamaño incluso visible para nosotros. Los xenofióforos existen en el fondo del mar, tienen unos 20 centímetros de tamaño, son visibles y son células. El huevo, por ejemplo, el huevo de avestruz que se pone en todos los casos, no es una única célula, pero el ovario de avestruz sí lo es, unos 15 centímetros, 10 centímetros. El huevo suele estar ya fecundado, suele tener cierta división de células. Entonces yo me quedaría con eso. Esos xenofióforos son los colosos de las células. Walking by the river and running like a blue streak through the fields and streams and meadows, laughing all the way. Intentamos subir un poquito el nivel de la escala. Venga, hemos hablado de animales, pero evidentemente hay cosas muchísimo más grandes que los animales. ¿Qué vendría después? ¿Dónde empieza lo realmente gigante en la naturaleza? Pues mira, dentro de los seres vivos todavía podemos encontrar ejemplos mucho más grandes que nosotros. La gente pensará en lo altos que son los árboles, y sí, podríamos tirar por ahí, pero yo quiero hablarte de un ser vivo de 8 o 9 kilómetros cuadrados. ¿Eso qué es? Eso es un hongo parásito, efectivamente. ¿Y cuál es el truco? Que este hongo es un mismo individuo, que a pesar de que tenga distintas estructuras que emergen con sus como setitas, ¿no?, del suelo. ¿Cómo se llama ese hongo? Pues este hongo en concreto es el Amirilla ostoyae, que tiene uno de estos nombres. ¿Y dónde está este hongo? Pues lo encontramos en Oregón, por ejemplo, en el bosque de Oregón. Es un hongo muy particular que se ha estudiado genéticamente y solo entonces se ha descubierto que forma parte del mismo individuo. Pero 8 o 9 kilómetros cuadrados es una barbaridad. Hombre, es un bosque entero. Pero está todo conectado, son como ramificaciones. Por debajo de la tierra se conecta con ramificaciones que mucha gente compara con las conexiones que tiene un cerebro humano, y de aquí han salido especulaciones sobre que los hongos piensan. Hay que frenar un poco. Pero sí que están conectados, comparten nutrientes y sobre todo comparten genética. ¿Y los árboles? Los árboles, iba a decir, hablan. ¿Los árboles se comunican entre ellos? Los árboles se comunican, los árboles se pueden mandar, sobre todo si lo expandimos y no solo hablamos de árboles sino de plantas. Alertas de clima, ¿no? Exacto. Por ejemplo. O de parásitos o de amenazas de otros tipos, de sequía, por ejemplo. Se pueden comunicar directamente por raíces, pero también por sonidos, que es una cosa muy chula. Hay plantas que chillan, entre comillas, a frecuencias que no escuchamos. Pero fíjate, ya que has sacado las plantas,
masas, estamos jugando con trampa. Te he hablado de una superficie en el caso de este hongo, pero hemos dicho que la cosa va de peso. Bueno, pues quiero hablarte de un ser vivo que pesa miles de toneladas, se estima. A ver. Y en lugar de ir a un hongo, en este caso hablamos del álamo temblón, también en Estados Unidos, el pando le llaman en Utah, que es, de nuevo, un único ser vivo de 43 hectáreas, 0,43 kilómetros cuadrados. ¿Y solo hay uno en el mundo? Y hay más de esa especie, pero nos estamos quedando con esta formación, este bosque, porque son todos clones. Entonces es, en cierto modo, el mismo organismo. Ostras, ¿y eso cuándo surge? Pues ¿Se sabe? No se sabe exactamente, se sabe que tiene mucho tiempo, por supuesto, y la clave, ¿por qué no pasa con todos? Es porque cualquier ser vivo se encuentra en un equilibrio entre conseguir prosperar y sobrevivir y las adversidades del clima. Plantas, árboles, nos faltan las montañas. Thought my teeth would break the mind dead. Let's go, wanna go all the way to the horizon. I took a drink at the ocean and treading water there before it dry. Esto ya no son seres vivos, no son seres pero sí gigantescos en algún caso. Claro, seguimos subiendo la escala para sentirnos pequeñitos. Esto es como lo que hacían en la Edad Media cuando entrabas en una catedral que estaba pensada para que te sintieras minúsculo. Exacto. Pues estamos haciendo una catedral científica aquí. Piensa en las montañas de la Tierra. Nos quedamos con Everest, claro, claro. Que son 8 kilómetros de alto, una barbaridad. Bueno, pues resulta que es nada comparado con otras montañas que conocemos en nuestro sistema solar. No hay que irse ni siquiera fuera. En Marte tenemos, por ejemplo, el Monte Olimpo, que con ese nombre no se merecía otra cosa que 22 kilómetros de altura. Es una barbaridad comparado con el nuestro, prácticamente tres veces eso, más. Sí, un poquito. Y fíjate, 3 veces más, porque aquí volvemos a encontrar esos factores limitantes que impiden que un animal crezca todo lo que quiera. O, bueno, un animal o lo que sea. Con los animales, el metabolismo. Tenía que consumir mucho, cada vez necesita consumir más para poder sobrevivir. Y en este caso, la gravedad. En la Tierra, la gravedad es 3 veces la de Marte, más o menos. Eso hace que una montaña demasiado grande no pueda crecer más. O colapse incluso sobre sí misma. Hay ejemplos que no son tanto con montañas, sino con una cosa chulísima, a mí me encanta, que son volcanes de hielo en el espacio, que en función de la gravedad que tenga el cuerpo donde están, pueden crecer y aparecer o colapsan bajo el quebradizo hielo que los forma. Entonces esto es un ejemplo muy chulo. Además, el escudo de este volcán, del Monte Olimpo, es de 600 kilómetros de base. O sea, es realmente una verdadera monstruosidad que nos hace sentir enanos. Oye, ¿y la Tierra como tal? La Tierra es una roca, bueno... Claro. Es una roca, pero es más que una montaña. Claro, si tú sumas muchas rocas juntas, al final pasan cosas. La Tierra es más que una roca porque es muy grande, porque tiene unos 12.000 kilómetros de diámetro y en su interior hay reacciones nucleares que hacen que mantenga parte de su temperatura. Pero me gusta mucho como ejemplo porque seguimos escalando. Hablamos de lo geológico, geología planetaria en este caso. ¿Dónde está entonces nuestro planeta comparado con otros planetas del universo? ¿Es grande, es pequeño? Comparado con los terrestres del sistema solar, Venus, Mercurio, Marte, somos el más grande, que eso está bastante bien. El problema es que, ya he dicho, 12.000 kilómetros de diámetro, ¿verdad? Si viajamos ahí afuera, nos encontramos algunos como Rox S46b, que es bastante más grande. Podríamos decir que en él caben pues más o menos unas 2,5 veces Júpiter, que es una barbaridad. Esos son 357.000 kilómetros de diámetro. Claro que no es un planeta terrestre, es verdad, pero efectivamente también existen supertierras mucho más grandes que la nuestra. Ya que hemos citado al Sol. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Habrá que pensar si las estrellas tienen también sus límites, ¿o no? Claro, los tienen. De hecho, el planeta, ¿por qué no hay planetas tan grandes como nos podamos imaginar? Porque si crecen lo suficiente, las reacciones nucleares de su interior empiezan a predominar y se convierten en estrellas. Pues a las estrellas les pasa parecido. No hay estrellas tan grandes como podamos imaginar porque cuando pesan mucho, esas reacciones nucleares siguen creciendo, tanto que contrarrestan su propia gravedad y consiguen expulsar las capas superficiales de la estrella. Es una especie de límite. Vemos límites en los animales, vemos límites en las montañas, vemos límites en las estrellas. Las cosas no pueden ser tan grandes como quieran. Y hablando de estrellas, el Sol, ¿dónde está en esta escala universal? Vamos a ver por dónde va. Pues mira, para que nos hagamos una idea, el Sol tiene unos 696.000 kilómetros de diámetro, perdón, de radio. Es una barbaridad. En él caben pues 1.300.000 tierras, más o menos calculando así por encima. Si me equivoco, que alguien me lo diga, pero son los típicos números de servilleta. Y la cuestión es que
comparado con otras estrellas, es efectivamente muy, muy pequeñita. Tenemos algunas, como Stephenson, que alcanza pues 1500 o 2000 radios solares. Imagínate algo así. Entonces hablamos de estrellas que son descomunales. Y claro, ¿qué pasa cuando una estrella es muy grande y acaba su vida? Que nos encontramos con agujeros negros. Y hay agujeros negros que tienen masa solar, porque tienen la masa de una estrella al haber sido el resultado de que la estrella colapsara sobre sí misma. Pero hay algunos que son súper agujeros negros, mucho más grandes en masa que estas estrellas. Es el siguiente paso astronómico en esta escala de lo más grande. Por ejemplo, en el centro de las galaxias, como la nuestra, hay enormes agujeros negros. En el nuestro, pues tenemos a Sagitario A, a estrella, ¿no? Ese asterisco que vemos escrito después, se suele pronunciar así, y tiene 4,3 millones de masas solares. O sea, si estamos hablando de masas y de peso, esto es por ahora, de todo lo que hemos enumerado, sin ningún tipo de duda, lo más grande imaginable. Agujeros negros que son como esas imágenes que vemos en las películas de ciencia ficción que absorben todo lo que entra en una cercanía determinada. Eso es. ¿Es exactamente eso? Es exactamente eso, porque fíjate que no has dicho si es un objeto, si es una estrella, No. si es que... Y es que en la definición, estrictamente un agujero negro es una región del espacio y del tiempo. No es un objeto... A la que mejor no acercarse. A la que mejor no acercarse. Es una región que es tan densa que ni la luz puede escapar de ella. Y son, como veíamos en Interstellar, Gargantúa es una simulación de un agujero negro en la que contribuyeron científicos que luego ganaron el premio Nobel precisamente por estudios relacionados con todo esto. ¿Dónde está el límite de lo que podemos observar a simple vista en el universo? Yo estoy pensando, por ejemplo, no sé, Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuándo has Hola, visto, Ignacio. ¿cuándo has visto la Vía Láctea por última vez desde el faro? No sé cuánto tiempo hará, pero... No el verano pasado, El verano pasado, por que ejemplo, en ¿no? verano, las noches que están oscuras y despejadas, en lugares donde hay poca contaminación lumínica, no es que sea perfecta, porque no lo sé, pero se intuye. ¿Es lo más grande que podemos ver, la Vía Pues Láctea? mira, puede parecerlo porque efectivamente miramos el cielo, vemos ese manchurrón blanco cruzando de lado a lado, como si fuera un chorretón de leche, de ahí viene el nombre, ¿no? Y estamos hablando de unos 100.000 años luz de diámetro, de lado a lado, que es el tiempo, la distancia que viaja la luz en ese tiempo. Soy incapaz de asimilar lo que es esa distancia. Es una verdadera Se locura. me dan la vuelta a los ojos al escucharlo. Es una verdadera locura, pero si hablamos de cosas realmente grandes, podemos ver la galaxia de Andrómeda también a simple vista, como un pequeño puntito, no como un chorretón, pero está ahí, podemos verla como si fuera una estrella más, solo que no lo es. Y esa está a unos 2,5 millones de años luz. Así que si hablamos de cosas grandes, esa distancia que podemos intuir de cierta forma es lo más grande que podemos ver a simple vista. Y ya para terminar, y no sé si se puede responder a esta cuestión, con la que empezábamos. ¿Qué es lo más grande que hay? Pues tenemos que decir que efectivamente esta era una pregunta fácil, el universo. El universo. Porque el universo, el observable al menos, tiene unos 93.000 millones de años luz, de nuevo inimaginable. Una cuestión abierta es si hay algo más grande que el universo, pero eso lo podemos dejar para otro día. La Ventana, en Ser Podcast. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo, calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa, con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. ¿Qué Déjame tal? decir una cosa, por si alguien se ha olvidado, que no hemos elegido por casualidad las fechas de esta serie de Acontece que no es poco, en la que vamos desgranando la infiltración, cuando no directamente la ocupación, de la educación en España por parte de la Iglesia Católica. Coincide con la visita del Papa. Bueno, como además el Papa León XIV, en uno de sus discursos de ayer, hizo referencia a la educación y a la libertad de las familias, a la hora de elegir colegio y tal, para sus hijos. Bueno, pues todo nos viene rodado. En cualquier caso, nosotros ya teníamos y seguimos una hoja de ruta que empezó con el primer concordato entre España y el Vaticano, 1851, que se ha ido renovando hasta el día de hoy y que tuvo una sola interrupción. Una, breve, eso sí, la de 1931. Brevísima. Cada intento ha sido siempre muy breve.
No hace falta explicar que con la llegada de la República en 1931, bueno, pues el concordato de 1851 que los Borbones firmaron con el Vaticano para que el Papa les afianzara en el trono... Bueno, está pues, bien recordarlo. Claro, pues quedó derogado. Ahí se volatilizó directamente. Con la Constitución del 31, por primera vez en este país, desde que existía la escuela pública, salieron de las aulas las doctrinas de la secta católica. Jamás se prohibieron durante la República la práctica y las enseñanzas religiosas. Esto es una mentira católica instalada. No se prohibió la religión en ningún momento, no se prohibió la Semana Santa, no se prohibieron las religiones. Esa es la mentira católica. Solo se ordenó que las clases de religión se impartieran en instituciones religiosas, no en los colegios. Franco luego volvió a meter la superstición en los colegios y con el inicio de la dictadura en 1939, bueno, pues esperaba que desde el Vaticano le hicieran la ola y se renovara el concordato. El tirano no hacía más que disfrazarse de cruzado en los carteles. Hay unos carteles graciosísimos de él, como si fuera yo que sé quién, metiendo la cruz hasta en la sopa, paseando despojos de santos en procesión para arriba y para abajo, haciéndose un maratón de basílicas y catedrales. Pero el Papa, oye, no decía ni mu. Se invalidaron todos los matrimonios civiles y se obligó a miles de parejas a casarse por la Iglesia. Se ilegalizaron los hijos de los matrimonios civiles. Se obligó a las personas a cambiarse el nombre si no estaba en el santoral. Pero el Papa seguía sin decir ni mu. Franco deseando firmar un nuevo concordato con el Vaticano, porque Franco sin concordato estaba como pollo sin cabeza, la verdad. Y el Vaticano callado. Algo pasaba. Algo pasaba, está claro. Sí, la pregunta es qué impedía renovar los acuerdos, porque, bueno, es que no había nada que negociar. Quiero decir, Franco iba a darle a la Iglesia lo que le pidiera, vamos, ya estaba. Hiciera falta. Pero entonces, ¿qué pasaba? Pues fíjate, es sorprendente que el concordato no se firmara hasta 1953. 14 años después. 14 años después de instalarse la dictadura. Pero es que el Vaticano sabe nadar y guardar la ropa. Sabe decirle a cada uno lo que quiere. El Vaticano estaba esperando a ver si el régimen franquista tenía el reconocimiento internacional antes de dar un paso. Y nadie reconocía el golpe de Estado de Franco y se repudió a España por su alianza con los nazis. Fíjate, un detalle, cuando Hitler se suicidó y con Alemania a punto de capitular, estamos hablando de principios de mayo del 45, el diario español Informaciones publicó lo siguiente. A ver si me sale con el ímpetu que intentaron transmitir. Un enorme presente se extiende por el ámbito de Europa, porque Adolf Hitler ha muerto defendiendo la cristiandad. Su muerte no es solo la de un héroe, es la muerte del grande y del caballero. Lo último que defendió Hitler en Alemania nazi fue la cristiandad. Hemos contado que no. Se fue a por la Iglesia. En fin, claro, pero es que Franco era un tarugo y convirtió a los españoles en absolutos zoquetes desinformados. Los ciudadanos estaban, además de aterrorizados, sometidos por un régimen que eliminó todas las libertades y los derechos y solo podían aceptar lo que les contaban. Y les contaban que Hitler era un grande y un caballero. En cuanto acabó la Segunda Guerra, todo el mundo condenó a Franco, todo el mundo. Se prohibió el ingreso de España en la ONU porque, abro comillas, el gobierno fascista de Franco fue impuesto al pueblo español por la fuerza. Pero bueno, esto lo dijo la ONU, que ya sabemos, una pandilla de flojeras. Se excluyó a España de todos los organismos y de todas las conferencias internacionales y se ordenó la retirada de embajadores en Madrid. Y el Vaticano dio un paso atrás. Claro, Franco se quedó más solo que un mojón, pero como pese a ser un tarugo nació con una flor en el culo, llegó la Guerra Fría y España pasó a ser un territorio estratégicamente interesante. Claro, porque hay que preguntarse cómo cambia todo eso. Si el gobierno fascista fue impuesto al pueblo español, se excluye y de repente efectivamente España se convierte en un territorio muy apetecible, ¿para qué? Para instalar bases americanas y aprovechar de Franco otro rasgo de su carácter político, que era el anticomunismo. Claro, si es que es que les vino muy bien. Lo mejor que le podía pasar al dictador y lo peor que le podía pasar a los españoles es que Estados Unidos pusiera sus ojos en España. Ojitos. Claro. Sí. En septiembre de 1953, Estados Unidos firmó con ese mismo gobierno de Franco, que había calificado de fascista, el acuerdo para la instalación en territorio español de 5 bases militares estadounidenses. Y en paralelo se estuvo negociando el nuevo concordato con el Vaticano, que se firmó un mes antes, en agosto de 1953, y en donde volvíamos a las andadas de 100 años atrás.
Se declaraba que la religión católica seguía siendo la única de la nación española, a la vez que el Estado español reconocía a la Iglesia, abro comillas, el carácter de sociedad perfecta. No. Y ya lo creo que lo era, eso es indiscutible. Una sociedad mercantil perfecta a la que los españoles hemos convertido en una empresa multinacional hipermillonaria gracias a aquel concordato que luego se renovó durante la farsante transición y que se mantiene durante la deslucida democracia que padecemos. El control de la enseñanza volvió a ser el principal objetivo. Pues vamos a los puntos concretos de ese concordato de 1953, firmado, recordemos, 102 años después del de 1851. Esto lleva a pensar... Vamos, perdón, que en España no había progresado absolutamente nada. Es que si era lo mismo, si eran los mismos puntos de un siglo atrás, perdón, ¿por qué? Pues blanco y en botella. Es que no... Sí. España es que cuando avanza un rato, durante ese tiempo, durante ese tímido progreso, los gobiernos evitan blindar esos avances. Porque si los blindaran, no retrocederíamos. Pero como no los blindan porque no saben o no quieren, porque yo ya no sé qué pensar, en fin, puntos del concordato de 1953. Se establecieron festividades religiosas de obligado cumplimiento. ¿Ahí siguen? Sí. Y el Estado español se obligaba a dar asistencia religiosa en establecimientos públicos y privados de enseñanza y en las Fuerzas Armadas. La Iglesia tenía que ser sostenida económicamente por el Estado. Cualquier templo, sede, ermita, edificio de apartamentos, garaje que hubiera que construir, todo lo pagaba España. Toda la nómina de curas y monjas para sus gastos y sus vicios lo pagaba España. Terrenos para construir colegios pagaba España. Sus sedes, su ropa, su comida, sus viajes, los disfraces de sus muñecas, las estatuas de Cristos y santos, todo lo pagaba España. Bueno, la frase hecha de vivir como un cura termina así. Parece que se ajusta a la realidad. Sí, ¿no? Unos viven como curas y los curas viven como Dios. O sea que todo el círculo perfecto. Sigo con el chollo del concordato. Se estableció la totalidad de las exenciones fiscales. Se reconoció a la secta el derecho a constituir universidades católicas. Se implantó la censura religiosa en materia cultural, la protección contra la intrusión policial en las propiedades de la Iglesia y la exención del servicio militar para el clero. Los curas solo van al ejército a dar la chapa, solo van a eso. Si no tengo mal el dato, creo que tenemos... esto creo que lo consiguió, tengo el periódico en la cabeza, pero para no equivocarme no lo digo. Pero creo que tenemos en las Fuerzas Armadas 80 y tantos curas dando la turra, que nos cuestan a los españoles, junto con toda su parafernalia, trezo, idas, venida, material, 4,5 millones de euros al año. ¿Cuánto cobra esta gente por no pegar ni un tiro? Pero si te lo pegan a ti te dicen que te resignes, que ha sido voluntad de Dios. ¿Qué te parece? Además de todo lo dicho, en ese concordato había constantes transferencias extraordinarias de fondos desde las arcas públicas para el mantenimiento de templos, seminarios y colegios, porque es que a la Iglesia le surgen muchos imprevistos, fontanería, pintura, albañilería, en fin, todo eso. España se convirtió en el paraíso fiscal de la secta católica. Es un paraíso fiscal. El concordato también autorizaba la intervención de la Iglesia en el cine y en cuanto apareció la televisión se amplió una serie de artículos para meter mano también en la tele. Y por supuesto en todos los medios de comunicación, porque radios y televisiones tenían que defender, abro comillas, la verdad religiosa. Y esto lo vigilaban los curas, metiendo en cada medio a uno designado por el obispado a través de una cosa que se llamaba Comisión Episcopal de Cine, Radio y Televisión, que aún no existe, lo que pasa es que le han cambiado el nombre. Ahora se llama Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Y han llegado a tal nivel de especialización que ya no hay curas en los medios diciendo lo que puedes o no puedes decir, pero ahora utilizan el dinero público para financiar sus propios medios. 13 Televisión, Radio María, la COPE, en fin, son unos camaleones, eso hay que reconocerlo, con alma de sanguijuelas, pero camaleones. La tajada económica es bestial, pero lo que más le interesó a la Iglesia fue el control de la educación, porque ese control te asegura el futuro del negocio. Necesitan los colegios para que de allí salgan convencidos de que tienes que seguir manteniéndolos. Resumiendo, o conclusión, o sea, el concordato, digamos, lo que hizo es
afianzar el control de la educación. Sí. Bueno, pero Franco ya había metido la religión en las aulas. Sí, pero sí. el concordato lo... Claro, ¿qué hace? Había que firmarlo. Ahora ya todo eso estaba firmado. Y la religión no estaba solo metida en la asignatura obligatoria de religión, es que estaba en todas las materias. Vuelvo a recomendar, por propio interés mío, el libro La mala memoria de Jesús Pozo, que por cierto lo presentamos en Guadalajara el día 11, pasado mañana. En el Archivo Histórico de Guadalajara. En el libro La mala memoria, Jesús nos recuerda ese otro libro de texto llamado Catecismo Patriótico Español. Jesús Pozo relata muy bien los polvos de donde vienen los lodos del actual sistema educativo. En historia te decían que Isabel la Católica ha sido la mejor reina porque era católica, que así ha crecido todo el mundo, sin saber que esta mujer era una mala bestia, era cruel, era avariciosa y era una mala persona. En primero de bachiller de la asignatura Formación del Espíritu Nacional... Yo lo di. Sí, tú lo diste. Yo lo di. Sí. Bueno, pues el primer comentario, que era no sé si lo recordarás, pero eran comentarios de texto, y el primero que aparecía había varios de la Biblia, pero el primero comentario que había que hacer era del Génesis, creación de la mujer. Bueno, pues eso era para asegurarse de que todas las niñas salieran del cole convencidas de la sumisión al hombre y todos los chicos convertidos en perfectos machistas, claro. El texto de ciencia ficción a comentar dice: no es bueno que el hombre esté solo. Esto como no se lo han leído los católicos, se lo recordamos. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Y el Señor está con mayúsculas, porque como si gritaran. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. Cierras comillas. Cierro las comillas, O sea que muy bonito todo. Está claro que como al hombre no le servía una vaca, una gallina ni una cabra para cubrir sus necesidades, hubo que sacar a la mujer de una costilla. Una mujer malísima, por cierto, que luego fue la culpable de la expulsión del paraíso y castigada a parir con dolor por haber obligado a Adán a echar un polvo y convertida en impura por tener la menstruación. Así se ha crecido. Y luego que por qué algunas nos cagamos en Franco, en Dios y en todos los santos. Porque son nuestros verdugos y porque es nuestro derecho. El que se ofenda, que se tome un Valium. Con el concordato del 53 se le entregó a la Iglesia la enseñanza primaria y secundaria. Y en 1955, más del 80% de los estudiantes ya cursaban el bachillerato en colegios de curas. No parece que esto acaba aquí, ¿verdad, Nieves? Esto no acaba aquí. Esto se hincha. Queda ya solo por poner la guinda al pastel y contar cómo nos hicieron la pirula con la transición para seguir engordando las barrigas de la Iglesia gracias a la renovación de los acuerdos franquistas con el Vaticano en 1979. Pero dejo un detalle por si alguien quiere echar cuentas. En 1973, unos meses antes de que Carrero Blanco volara en atentado, el presidente del gobierno le echó en cara al cardenal Tarancón la desafección de la Iglesia con el buenazo de Franco, pese a que Franco había entregado a la Iglesia en los últimos 30 años 300.000 millones de pesetas. 300.000 millones de pesetas. Esto lo cuenta Tarancón en sus memorias. Lo puede leer cualquiera. Parte de ese dinero estuvo engordando a curas y a monjas, mientras en este país morían de hambre 200.000 personas. Money, 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 money. Yeah. Money, 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 money. Yeah. Money, 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 money. Yeah. Don't call me boy, bro. Yo conozco a alguien que le gusta mucho el money. Se levanta de la cama y de su billetera, honey. Lo que esté de moda se lo compra, that's no problem. Vive en Nueva York o en Miami, paso y money. Cuando estás de viaje solo viaja en sus aviones. Muestra cómo puede y te muestra. Parece que hayamos unido los dos grandes fenómenos de masas de estos días, la visita del Papa y Bad Bunny. No es Bad Bunny el que canta, pero hay una mezcla curiosa. Oye, mañana cerramos serie, ¿eh? Sí, mañana. Está siendo muy interesante, muy instructiva y muy oportuna. Muchas gracias, Carlos. Así que mañana más. Gracias. Mañana haremos esto y más cosas. Ya verás. La Ventana, en Ser Podcast. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.
Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿Cuántas cosas tenemos hoy, Isaías? Pero muchísimas. Mira, esta mañana comenzaba el Hoy por Hoy contemplando el amanecer feliz de un oyente en plena luna de miel en Albania. Te escuchamos desde Albania. Somos muy fan y aquí ha amanecido a las 5 y estamos ya de regreso en nuestra luna de miel. Somos Adrián y Armando y muy contentos de escucharte desde aquí. Vamos ya para Tirana, es maravilloso esta zona. ¡Viva el Jónico! ¡Viva el Jónico! ¡Viva el Jónico! Bueno, pues así hemos comenzado en Albania, pero hoy, como ayer, como antes de ayer, era muy difícil huir de la cosa, del viaje de León XIV a nuestro país. Tony Martínez lleva unos días muy solidario, ayer con el tute que se está metiendo el Papa en nuestro país, que no lo soportaría cualquiera, y hoy con esas diversas Españas que contemplan sin dar abasto un montón de momentos históricos que se acumulan. Porque hay gente molesta por la sobredosis de información alrededor de la visita del Papa. Ay, qué disgusto. Hay gente molesta por la sobredosis de información alrededor del Mundial de Fútbol. Ay, qué disgusto. Y hay personas a las que no les gusta ni el Papa ni el fútbol. ¡Me cago en la madre que me parió! Pero hay personas que todavía lo pasan peor. Son aquellas personas a las que sí les gusta la visita del Papa y sí les gusta el fútbol, pero no pueden soportar que haya una crítica al fútbol o al Papa. Necesitan la unanimidad. Si escuchan una voz discordante, una crítica por leve que sea, se arrojan al suelo haciendo la croqueta y gritando Pues vamos con alguna crítica porque todo el mundo está opinando sobre este viaje papal. Hoy La Prados, por ejemplo, aquí en La Ventana, nos ha dado su humilde opinión sobre las opiniones del Papa. Luego, se me ocurren más cosas. Esto es un detallito menor, ¿no? Que se me ocurre. Pero en mi humilde opinión, creo que un señor no debería dar su humilde opinión sobre el aborto en el Congreso. No sé, idea descabellada que se me ocurre para futuros encuentros, ¿no? ¿Es usted acaso la mama para hablar de útero? Es que no... O sea, me meto yo en cómo tiene que dar las misas, él. No sé, es que no entiendo por qué la gente tiene que hablar de lo que no sabe. Es como si ponemos a Dani Alves a hablar de consentimiento. Dani Alves, ostras, es verdad. Como preguntarle a Greta Thunberg si quiere bolsa, es que estamos locos. Bueno, pues hoy el Papa está en Barcelona, ha volado hasta allí. Imagino que Isabel Díaz Ayuso estará diciendo que es verdad eso de que de Madrid se va al cielo. Bueno, hoy hemos seguido el viaje del Papa desde el interior del avión con Joan Solés. En el vuelo de apenas una hora de Madrid a Barcelona, los pilotos de Iberia han invitado al Papa León a asomarse en la cabina. Buenos días, Santo Padre, buenos días a todos, les habla el comandante. El comandante Martínez Núñez ha sobrevolado la Sagrada Familia para que el Papa pudiera contemplar la obra de Gaudí. Para nosotros es un honor acompañarles hoy en este vuelo de Madrid a Barcelona. Ayer Antón Losada decía que el Papa era una máquina dando titulares y hoy ha demostrado que además los puede dar en varios idiomas. Hoy el Papa ha hablado un poco en catalán, mejor que José María Aznar. Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Es muy difícil escapar de las noticias que hablan del viaje de León XIV a nuestro país, pero suceden otras cosas y Francino a veces se pueden conectar. Ya sé que resulta una misión prácticamente imposible abstraerse estos días de la presencia del Papa en España. Por cierto, perdonadme por el chiste fácil, pero que justo coincidiendo con su llegada a Barcelona se haya interrumpido 2 veces ya a esta hora, 2 veces, todo el servicio ferroviario de cercanías de Rodalías, confirma que hay problemas que no los arregla ni Dios, ni tan siquiera su representante en la tierra. Pues nada, tú conectando cosas de la tierra y del cielo y, oye, cuando no se pueden conectar, pues sencillamente se cuentan. Pobre Bad Bunny, que todavía tiene conciertos en España y estamos todos con el Papa, el Papa, el Papa. Y pobres profesores catalanes que llevan días en huelga y nunca contamos por qué. Un día estamos ocupados con el Papa, otro día estamos ocupados con Bad Bunny y los profesores gritando en la calle. Pues os vais a tener que apañar. Martín Bianchi no fue a ver al Papa, pero sí que fue a ver a Bad Bunny. Y resulta que se marchó antes de acabar el concierto. Fui a ver a Bad Bunny el sábado. ¿Qué tal? Bueno, me fui un poquito antes. ¿En serio? Me sentí muy viejo, estoy muy viejo. Pero al día siguiente fui a ver Romeo y Julieta al Teatro Real y me encantó. Y ahí me di cuenta cuál es mi sitio en el mundo. A mí lo que me encantó es ver a toda la gente joven dándolo todo, perreando, y yo estaba pensando en un perrito caliente, meterme en la cama.
Y hoy ha estado con nosotros Marc Amorós, que rastrea las falsas noticias, las falsas informaciones y, cómo no, también las hay en torno a la visita del Papa. Hay una fotografía que se ha hecho muy viral. El Papa abraza a Pedro Sánchez en su primer saludo. Dice la noticia que el Papa se salta el protocolo para abrazar al presidente del gobierno. Circulan incluso mensajes afirmando que el abrazo es en reconocimiento de la bondad de Sánchez. Bueno, el Papa no abrazó a Pedro Sánchez, no se saltó el protocolo. La foto es falsa y ha sido creada con inteligencia artificial. En fin, hay otras noticias falsas de las que aquí sí que somos muy partidarios. Cadena SER, con el Papa León XIV. Niña, ¿por qué lloras? Que no viene el Papa. Niña, ¿por qué lloras? Que no viene el Papa. Y en esta sección especial que han abierto en estos días los especialistas secundarios, nos han contado que el Papa en España ha hecho milagros, pero claro, con las prisas, pues alguno ha salido de aquella manera. Le pasó a Tiberio, un ciego al que el Papa resulta que hizo andar. Han hablado con él los especialistas. Tiberio, tú eres invidente y el Papa... Sí. Te hizo caminar. Sí. Quiero decir que estoy puramente agradecido al Santo Padre. Eso de entrada. Por favor, esto que no quede como una crítica, por Dios, que yo venero al Papa Prevost, yo lo adoro, pero sí, la verdad, sin querer, que no es una crítica ni... Pero bueno, podría haber preguntado antes. Sí, claro. Claro, yo le dije, Santo Padre, ¿qué es la vista? Y ahí un cardenal ya dijo, solo un milagro por persona. Va, circula, vamos. Vaya por Dios, vaya. Pero bueno, sí, no está bien, está bien, ¿no? Está bien. Hay que tomar las cosas como vienen. Jesús nos dice que bienaventurados aquellos que no sé qué. Ya. Y con eso está todo dicho. Pues nada, Tiberio es resignado, sigue estando ciego, pero puede andar, cosa que ya podía hacer antes de ver al Papa en esta historia imaginada. Y otras historias imaginadas en las greguerías. Empezamos las greguerías y atención a esta contradicción que ha detectado Bar de Pueblo. Te has cascado 700 kilómetros para ir a ver al Papa de lejos y a tu abuela, que la tienes en una residencia a 10 kilómetros de casa, llevas 2 años sin ir a verla. Vaya por Dios. Bueno, no hay mal que por bien no venga, y este ejemplo nos lo pone Solomillo. Ser frívolo me ayuda a llevar mejor el verano. Sí, señor. Y a ver si esto os ha pasado alguna vez. Yo confieso que sí, que lo he sufrido. Escribe Kikolo. El típico golpe seco que le das al papel higiénico con una mano pensando que es suficiente para partirlo y acabas con todo el rollo de papel desparramado por el suelo. Esto nos ha pasado a casi todos. Y Nieves con Costrina estos días pues también nos está contando, echando mano del retrovisor, los concordatos que sellaron el matrimonio entre Iglesia y Estado en España. Desde luego, bueno, ese matrimonio es de hace siglos, pero sobre todo en estos 2 últimos siglos se ha sellado de una manera firme. Ayer nos contó el concordato de 1853, hoy nos ha hablado del concordato que a mediados del siglo XX rompió un doble aislamiento de España en el mundo, de la España de Franco en el mundo. El año en el que se acordó, por un lado, la instalación de bases de Estados Unidos, esto no era el concordato, y ese mismo año, unos meses antes, se firmó el concordato con la Iglesia de 1953, 102 años después del que se firmó en el siglo XIX. Esto es lo que cedió España a la Iglesia. Se declaraba que la religión católica seguía siendo la única de la nación española. Se establecieron festividades religiosas de obligado cumplimiento y el Estado español se obligaba a dar asistencia religiosa en establecimientos públicos y privados de enseñanza y en las Fuerzas Armadas. La Iglesia tenía que ser sostenida económicamente por el Estado. Cualquier templo, sede, ermita, edificio de apartamentos, garaje que hubiera que construir, todo lo pagaba España. Toda la nómina de curas y monjas para sus gastos y sus vicios lo pagaba España. Terrenos para construir colegios pagaba España. Se estableció la totalidad de las exenciones fiscales. Se implantó la censura religiosa en materia cultural, la protección contra la intrusión policial en las propiedades de la Iglesia y la exención del servicio militar para el clero. Además de todo lo dicho, había constantes transferencias extraordinarias de fondos desde las arcas públicas para el mantenimiento de templos, seminarios y colegios, fontanería, pintura, albañilería, en fin, todo eso. España se convirtió en el paraíso fiscal de la secta católica. Era un paraíso, es un paraíso fiscal. Y de vuelta al presente pasan otras cosas y pasan en los tribunales.
Ha quedado visto para sentencia el juicio contra el hermano del presidente del gobierno. Isabel Vega, nuestra compañera, nos decía que el juicio ha sido favorable a Sánchez, pero oye, nunca se sabe. La sensación es que el juicio ha sido bastante favorable para las defensas, pero claro, tenemos también el trabajo policial de la UCO, que fue ratificado allí mismo en la sala por el teniente coronel Antonio Balas y los agentes que participaron en los informes, y que señalan, dicen ellos, inequívocamente a Gallardo como promotor de toda una maniobra para hacerle lo que denominan un traje a medida, esa plaza a David Sánchez. Entonces, bueno, son como los dos extremos que hemos visto en la sala durante estos días de juicio y sobre los que ahora tiene que dar vueltas el tribunal. Tiene que dar vueltas, tiene que dictar sentencia, ya está visto para sentencia. Es un juicio, eso sí, que ha avanzado a velocidad de vértigo, no como otros que se abrieron en paralelo. Si alguien lo quiere saber con precisión, el 12 de marzo de 2024 se publica la primera información sobre el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¡Ay, qué cosas tiene mi novio! Un mes después, el 16 de abril, 5 semanas después, se presenta denuncia contra la esposa del presidente del gobierno. ¡Qué extraña coincidencia! Y un mes después, a finales de mayo, se presenta denuncia contra el hermano del presidente. ¡Qué extraña coincidencia! Y todavía hay un dato más desconcertante. El caso de la esposa del presidente y el caso del hermano del presidente han progresado, han evolucionado. El del hermano está visto para sentencia, el de la esposa pronto irá a juicio y, en cambio, el del novio... Como diría Ángel de la Guarda, misterio, sucesos paranormales. ¿Inexplicable? Inexplicable. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues sí, quién sabe. Y hoy hace 6 años que murió Pau Donés. Eso que tú me das es mucho. Se despidió con esta canción y con una entrevista con su amigo Jordi Évole que se emitió tras su muerte. Pudo, quiso y supo despedirse antes de morir, algo que no siempre es posible, pero que es necesario. Nos decía Jesús Pozo, que ha estado hoy con nosotros. Él es amigo y es periodista especializado en el mundo de la muerte, director durante muchos años de la revista Adiós. Hay un grupo de trabajo muy interesante en la Universidad de Huelva, que se llama Grupo E6, que lo dirige Begoña García Navarro, que es directora de salud de la Universidad de Huelva y profesora de enfermería, que dice que la comunicación es fundamental, que el mayor sufrimiento, tanto en familiares como en los pacientes, se produce por esa falta de comunicación y por no hablar de lo que está ocurriendo, que es muy necesario esa comunicación y esa conversación sobre la muerte. Una conversación que él sí que pudo tener, él sí que pudo despedirse de su madre y nos ha contado hoy su experiencia en La Ventana. Tuve la suerte de que en una matanza de unos amigos en Murcia, mi madre reconoció el himno Murcia, ella era murciana, y me invitó a bailar con ella el himno Murcia, que lo estaban tocando en directo unos músicos. Y hacía tiempo que tú no apreciabas en ella señal de reconocimiento de casi nada. Pues una excelente cocinera que te ponía en la mesa encima el cordero sin hacer recién sacado del congelador, por ejemplo, ¿no? Creyendo que lo había cocinado. Entonces aquel día de ese baile, pues yo lo llevo en mi corazón eternamente. Bueno, y acabamos este programa de radio en la televisión con un hombre que trabajó en esta radio y triunfó en televisión. Domingo Corral, productor de series como Antidisturbios, Rapa, Anatomía de un Instante, Hierro, La Peste, El Día de Mañana y también de películas como Los Domingos, Mientras dure la guerra o Sirat. Protagonizó en la televisión una década prodigiosa desde Movistar y nos hablaba de la importancia del riesgo. O sea, sin riesgo no haces nada que merezca la pena. Y es muy difícil porque el dinero al final es conservador. Y el dinero, pues sí, te dicen que les gusta el riesgo, pero a la hora de la verdad, el riesgo no gusta porque el riesgo significa incertidumbre. Entonces, arriesgamos. Y yo creo que el secreto por encontrar alguna razón que explique esto es que nos rodeamos de gente con mucho talento, con mucha pasión y confiamos en ellos e intentamos que dieran su mejor versión. Y yo creo que se basó en confianza y en dotar de recursos a gente con muchísimo talento que son los que han hecho las cosas. Pero la decisión la tenía que tomar él y le hemos preguntado cuándo y cómo sabía él que una cosa iba a funcionar y nos ha confesado que nunca jamás ha sabido lo que funciona. Hombre, una cosa que sí que es muy importante es la mirada, que el autor, el creador, los creadores te
y la mirada implica originalidad, suele implicar un cierto riesgo, suele implicar pasión, suele implicar también algo que es muy importante, que es contar las cosas con cierta complejidad o con mucha complejidad. No utilicemos cierta, mejor mucha complejidad, y huir en todo momento, porque eso sí que no me gusta nada, de la fórmula, del cliché, de lo ya visto, esas cosas que a veces se hacen porque creemos que eso es lo que le gusta al espectador y lo que funciona. Yo, de verdad, honestamente lo puedo decir aquí, nunca he sabido lo que funciona. ¿Sabes otra cosa de la que no se sabe muy bien por qué funciona y por qué no? A ver. Lo de enamorarse. Claro. Elvis tiene una canción donde lo cuenta y lo canta de manera maravillosa, y con ella cerramos hoy la ventana. Muy bien. Hasta mañana. Un beso muy grande y, como siempre, mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.